A la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Señor ministro, ¿qué cree el Gobierno que hay que hacer para luchar contra la inmigración ilegal? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Millán, lo que nunca hará este Gobierno es utilizar el fenómeno migratorio para sembrar odio y provocar el enfrentamiento social. Lo que tampoco hará este Gobierno es abandonar a los más vulnerables en el mar en situaciones evidentemente difíciles. Lo que nunca hará, señora Millán, este Gobierno es mandar al Ejército, no sabemos a qué, pero nos lo podemos suponer. Frente a las deportaciones masivas de unos o el envío de las fragatas de la Armada que proponen otros, es decir, frente a lo que podemos denominar xenofobia y racismo, el Gobierno de coalición progresista seguirá haciendo una política migratoria humanitaria, con respeto al derecho internacional y luchando contra las mafias que trafican con los seres humanos, salvando vidas, trabajando sobre el terreno, evitando el 40% de las salidas irregulares y, por tanto, salvando vidas. Y siempre conforme al derecho humanitario, luchando contra las mafias y con respeto al derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Mire, en junio de 2018 ustedes empezaron utilizando el barco del Aquarius para colgarse la medalla de la falsa solidaridad. Ese fue el inicio de todo lo que vino después. Una inmigración ilegal absolutamente descontrolada que ustedes utilizan como baza electoral porque donde hay ilegales ustedes ven votantes. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, que hay que deportar a quien entre ilegalmente. Y el tiempo e incluso ustedes lamentablemente también nos han tenido que dar la razón con el tiempo, porque el 29 de enero el líder del Partido Socialista en Cataluña dijo: aquí no puede venir todo el mundo. El 17 de julio, sin embargo, Sánchez nos llamó xenófobos por denunciar el problema de la inmigración ilegal. Y el 28 de agosto, ese mismo Sánchez lo que dijo fue que era imprescindible de llevarles a todos de vuelta a sus países de origen. De manera que cuando ustedes hablan de deportaciones resulta que es solidaridad y cuando lo decimos nosotros resulta que es xenofobia. Pues mire, exigir que todo el que venga a España lo tiene que hacer de forma ordenada y legal no es racismo, es sentido común. Decir que todo el que venga a España tiene que hacerlo conforme a las necesidades del mercado laboral y exigir la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales no es racismo, es justicia con los españoles que trabajan y que pagan con mucho esfuerzo, por cierto, todos sus impuestos. Y esto lo piensan muchos españoles, porque la realidad se escapa a los medios que ustedes riegan con millones de euros. La realidad está en la calle, en el transporte público, en el metro o en los centros de salud, sin ir más lejos, porque la inmigración ilegal es un problema humanitario en primer lugar, pero también es un problema social, cultural y, por supuesto, económico. Y ustedes no quieren atajarlo, lo que hacen es someterse sistemáticamente al chantaje de Marruecos, un país al que ustedes le sueltan millones y millones de euros y responde lanzando a sus ciudadanos contra la valla o dificultando la detención del asesino de los 2 guardias civiles en Barbate. Y ahora pretenden crear una subcomisión del odio para criminalizar a todos los que denunciamos esto, pero con la que van a conseguir es tapar el problema, no solucionarlo, y se puede solucionar. En Italia la inmigración ilegal ha descendido un 65% gracias a las políticas de la señora Meloni. De manera que deportación inmediata para todo el que entre ilegalmente, control de las fronteras y lucha contra las mafias del tráfico de personas. Todo lo que no sea hacer esto será jugar con la seguridad de los españoles en base a unos absurdos cálculos electorales, por cierto, que además terminarán por recordarle que, como siempre, Vox tenía razón. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Millán, ustedes siguen con el bulo, con la mentira, la alarma social, creando el enfrentamiento entre españoles, criminalizando a los más vulnerables. La migración, le vuelvo a decir, no tiene ni genera un problema de seguridad. La seguridad solo es un problema en este país para el 4%, 4 de cada 100 españoles, y la migración no tiene evidentemente ninguna incidencia al respecto. Pero mire, le diré una cuestión al respecto. España y la política migratoria de España es reconocida en el conjunto de Europa.
y es reconocida públicamente por la señora Meloni, quien el año pasado dijo que el trabajo que realiza España en materia de migración, de prevención, de estar sobre el terreno en los países de origen y tránsito luchando contra las mafias, era la forma más adecuada y oportuna. Le diré que en Italia al día de hoy han entrado 42.000 personas en este año 2024, en España 35.000. Ha descendido algo en Italia, pero 42.000. En Grecia, que hablaba el señor Feijóo, ha crecido el 75%, 30.000, frente a los 35.000 de España. ¿Y saben por qué ustedes utilizan hoy y actualmente la migración? Cuando no existe ese problema real como en 2023, porque no son capaces de llegar a un acuerdo y practicar la solidaridad con los menores. Ese es su gran problema.